No saben la inmensa alegría que me da darles la bienvenida con esta primera de las charlas en Equilibradamente, este encuentro que hemos preparado junto a Fernando, Lucía y Alberto, intentando juntar estos mundos de la preocupación por la salud mental y el bienestar emocional y la espiritualidad. Lo que va a pasar el día de hoy y lo que está pasando, pues quiere ser una fuente de inspiración, de motivos, de ojalá muchísimas claridades y también de ideas que puedan entrar ahí y aportar muchísimo a todo lo que seguramente ustedes han estado buscando, han estado construyendo, han estado mirando de este mundo que con toda seguridad les interesa tanto como a nosotros. Yo, para arrancar, para abrir este momento, les quiero compartir básicamente una relación entre dos palabras y vamos a jugar un poco con esas palabras. La primera palabra es todo, todo, y la segunda palabra es conectar, conexión. Básicamente lo que quiero decirles, y lo voy a plantear desde el inicio, es que todo dentro de nosotros está conectado, todo, absolutamente todo. Y afuera, pues todo se puede conectar. No sé si todo afuera esté conectado. Hay muchas corrientes de espiritualidad que así lo afirman, ¿no? Que todo está conectado, incluso corrientes de pensamiento filosófico como la famosa teoría del caos, que todo está conectado. Yo no estoy tan seguro, no lo pongo en duda, pero lo que sí tengo claro es que podría estarlo, podríamos hacer que lo esté. Y quiero empezar por la palabra todo. Quiero empezar diciendo que es necesario apasionarnos por el todo y particularmente que te apasiones por tu todo. A mí me encanta el programa desde el Actors Studio, que es una serie de entrevistas que realiza James Lipton a distintas personas que han pasado por el mundo del cine, y en todas y cada una de las entrevistas él termina haciendo un famosísimo cuestionario que de alguna manera compiló Bernard Pivot, inspirado además en otro muy antiguo cuestionario de Proust. Y este cuestionario tiene varias preguntas, y cuando yo he tenido la oportunidad de entrevistar gente, también me gusta mucho terminar con esas preguntas, porque de alguna manera reflejan quiénes somos, reflejan cosas que pensamos. Y hoy quiero empezar, no terminar como lo he hecho normalmente, sino empezar con todos ustedes preguntándoles algunas de las cosas que lanza el cuestionario de Bernard Pivot. Y lo hago de manera súper espontánea. Si quieren pueden escribirlo en el chat, pueden pensarlo simplemente. Si están con una hoja y un papel en su casa, pueden escribir las respuestas y que nos ayuden a explorarnos un poco, porque esa es la idea. Vamos a arrancar con este cuestionario a preguntarnos qué tan apasionados estamos por nuestro todo, por el todo que eres tú. Y Bernard Pivot lo primero que pregunta es: ¿cuál es tu palabra favorita? ¿Cuál es tu palabra favorita? Que puede ser por lo que significa, por lo que representa, que puede ser por cómo suena, que puede ser porque es el término que se usa para hablar de lo que es tu cosa favorita en el mundo. Y quisiera que desde ya lo estén pensando y lo estén escribiendo y lo tengan muy claro. ¿Cuál es tu palabra favorita? La mía probablemente es la palabra churumbel. Churumbel es una palabra que se usa mucho en España, que yo la leí en algún libro de un autor español, y que es una palabra para referirse a un niño pequeño, a un crío, dirían en España. Y es la palabra con la que yo nombro a mis hijas muchas veces. Y sin duda es mi palabra favorita. La segunda pregunta es: ¿cuál es tu palabra menos favorita? ¿Cuál es la palabra que más detestas? ¿Cuál es la palabra que no te gusta? Y claro, también puede aparecer lo mismo, pues una palabra que suena terrible, que es muy difícil de pronunciar, o que su significado no te gusta, o que por el momento en el que estás viviendo es la palabra que te resuena como algo muy, muy aburridor o muy antipático. Y quiero que la contesten, que la piensen, que la escriban, que la manden por el chat, ¿no? Seguramente mi palabra menos favorita, mi palabra en este momento de la vida, más esa palabra ha cambiado, en mi vida esa palabra ha cambiado. Hoy en día probablemente sea la palabra obligatorio. La palabra obligatorio sería seguramente mi palabra menos favorita. La tercera pregunta del cuestionario de Bernard Pivot es: ¿qué es lo que te enciende? ¿Qué es eso que si aparece, si sucede, si pasa al lado tuyo, te prende? Enseguida te despierta todo, ¿sí? Sé que Fer se lo voy a estar preguntando y me encantaría que lo escriba en el chat. ¿Qué es eso que automáticamente te prende? Y hay muchas cosas además que nos encienden, ¿no? Seguramente para mí un miércoles soleado con jugo de naranja es algo que definitivamente me enciende.
pero también la risa de la mujer que amo, pero también las tardes de conversación con mis hijas. Bueno, ¿qué es eso que pasa y automáticamente el buen humor de la gente extraña me enciende un montón? ¿Sí? Y en contraposición a esa, la cuarta pregunta es, ¿qué te apaga? ¿Qué es eso que si pasa, automáticamente, ¡boom! O sea, como que todo lo que traías, el buen ánimo, la alegría o las ganas o lo que tenías en mente, el ímpetu con el que arrancaste el día, como que se desvanece. Y así como para mí el buen humor de los extraños me enciende enseguida, para mí la agresividad de los extraños es una cosa que me puede automáticamente como ¡boom! Bajonear muchísimo, me deja muy reflexivo y un poco como sentido por dentro, ¿no? Como tocado por dentro. Y, y entonces me encantaría que lo pienses y que lo preguntes. No sé si lo sabes, pero estaría buenísimo que lo sepas, ¿no? O que lo busques en este instante. ¿Qué es eso que a mí me apaga automáticamente? ¿Qué me enciende y qué me apaga? Y está una cosa súper interesante que es, bueno, si no hicieras esto que haces, aquí seguramente hay algunas personas que se dedican al mundo de lo humano, en las ciencias del comportamiento, en psicología o en temas sociales o en temas de educación. Seguramente hay personas que simplemente tienen otro tipo de trabajos en construcción, en ingeniería, en lo que sea, y están interesados en los temas. Bueno, si no hicieras eso, ¿qué te encantaría hacer? Si ese no fuera tu ocupación, si ese no fuera tu trabajo, ¿cuál sería el que te encantaría hacer? ¿Sí? Nosotros en los encuentros muchas veces le preguntamos a la gente, tenemos un ejercicio que se llama la hoja de la buena vida. Y ahí preguntamos cuál es tu trabajo ideal. Y siempre digo que en alguna entrevista le dijeron a Juan Pablo Montoya, le preguntaron a Juan Pablo Montoya, el piloto colombiano, bogotano, piloto de Fórmula 1 y de la Fórmula Kart, y él alguna vez dijo, si a mí no me pagaran por conducir carros, yo pagaría para que me dejaran conducir carros. Y yo creo que es la mejor definición de un trabajo ideal. ¿Qué es eso que si no te pagaran por hacer, tú pagarías porque te lo dejaran hacer? Chévere que lo piensen. Seguramente algunos lo tienen claro, algunos están diciendo, uy, yo nunca había pensado en esto. Bueno, seguramente a mí me encantaría ir como en alguno de estos programas así tipo Nat Geo, tipo Home and Health, de la gente esta que reconstruye casas y que con las casas va cumpliéndole como los sueños a una familia o algo así. Me gustaría poder hacer eso como con cosas un poco como de que si las becas, que si este consiguió ortodoncia, que si este consiguió el dermatólogo, que si como acercar posibilidades a personas que nunca las han tenido. Creo que ese sería mi trabajo ideal si lo lograra tener. Estoy en algo un poquito parecido en este momento. Y el trabajo que nunca harías por nada del mundo. El trabajo que definitivamente dirías, así me den lo que me den, ¿no? Y siempre aparece alguien como que dice, no, pues yo le haría cualquier cosa, ¿sí? Si me pagan, le haré cualquier cosa. Pero mira que no, que todos tenemos como unos límites y cosas. Y estas preguntas, bueno, termina con un par de preguntas muy chéveres. Me gusta mucho la última. La última es si el cielo existe, si esta idea, pues digamos como tradicionalmente cristiana, el cielo existe, y al llegar te encuentras directamente con Dios ahí. ¿Qué es lo que te gustaría que te dijera? ¿Sí? Este ser, ¿sí? Supremo, divino, como sea que lo entiendas, pero si al acabar esta experiencia te lo encontraras, ¿qué te gustaría que dijera? A mí sin duda la respuesta sería, me divertí contigo, gracias. Y yo le diría, yo también me divertí muchísimo. Chévere que se hagan estas preguntas. Yo a veces lanzo otras. Sé que a Fernando le encanta, les voy a contar un chisme de Fernando. A Fernando le encanta preguntar, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Yo estoy en una época de mi vida, en los últimos meses, en los que he hecho muchas cosas por primera vez que nunca había hecho. Esa es la ventaja de que llegue gente a la vida de uno, ¿no? Que le revuelca la agenda y las rutinas, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo preguntar, ¿qué diría tu manual de instrucciones? Si al llegar a conocer a cualquier persona en el mundo, tú entregaras un manual de instrucciones, tú dirías, mira,
esto es para que te vaya mejor conmigo, si este es mi manual, ¿verdad? ¿Qué diría tu manual de instrucciones? ¿Qué pequeñas indicaciones le podrías dar a la gente para que supiera en un trabajo nuevo, en un lugar al que llegaste, en un grupo al que llegaste a conocer gente, para que supieran que contigo les va a ir un poco mejor si tienen en cuenta estas cosas? Por algún episodio extraño y gracioso de mi vida, yo diría, no me cuentes las monedas, ¿sí? Instrucción número 1, no me cuentes las monedas. Eso básicamente resume si me preguntas algo y yo lo sé y te lo contesto, por favor no te vayas a ir a verificar si lo que te dije es verdad, porque ahí algo me pasa, se me corta un circuito y automáticamente como que la confianza se me va como al piso frente a la persona que hace eso. Básicamente es porque yo suelo tener las pilas de monedas en mi casa de todo lo que va llegando en la semana y normalmente sé exactamente cuánto hay en las pilas de monedas. En este momento hay una pila de monedas con 3.600 pesos en mi casa, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, bueno, normalmente sé cuánto hay ahí. Entonces, si yo digo, oye, no, agarra ahí que hay 3.600, pues hay 3.600, ¿sí? Si te pasas a contarlas, voy a perder la posibilidad de seguir conversando. ¿Qué pasa? Pasa que estamos en un momento en el que hay muchísima información, muchísimas posibilidades de ser aficionados a mil cosas y de convertirnos en especialistas de todo lo que pueda ser especialista, ¿sí? Hay hilos en Twitter, que ahora se llama X, o en Threads. Hay hilos de una cantidad de cosas que uno no se imagina que alguien quiera estar pensando en eso o quiera estar aprendiendo de eso, ¿sí? Momentos en los que el personaje tal se vistió igual que el personaje tal y entonces aparece, qué sé yo, Juan Gabriel y luego aparece algún cantante supermoderno y entonces las pintas son muy parecidas durante 6, 7, 8, 10 veces y hay alguien que se sienta a revisar eso. Está increíble, ¿sí? O hilos de detalles que pasaron desapercibidos en ciertas películas y entonces aparece alguien que se gastó 3 horas escribiendo y buscando fotos de cosas para contarnos un detalle como ese, ¿no? Y son especialistas en todos los temas. Hay alguien que es especialista, ¿no? Si pasa algo en la economía, entonces te dan todas las explicaciones. Si pasa algo en la política, te dan todas las explicaciones. Si pasa algo en el fútbol, te dan todas las explicaciones. Yo soy fanático del baloncesto y sigo unas cuentas de unos tipos que analizan unos detalles y unas vainas como que a qué horas alguien se pone a pensar en todo esto. Lo mismo con el mundo de la academia, que se nos ha llenado de cada vez más títulos y estudios microespecializados específicamente en un detalle de la existencia de los seres humanos y en eso nos volvemos como no hay nadie que sepa tanto de esto como estas personas, ¿no? El famoso consenso de los especialistas para todo. Y creo que es un momento en el que es muy posible, debido también a esa gran especialización, es muy posible perdernos de vista, dejar de ser especialistas en nosotros mismos. Y es la gran oportunidad que implica pensar en la espiritualidad y que implica pensar en el bienestar y en el bien ser a nivel de la mente, a nivel de las emociones, a nivel de todo esto, ¿sí? Volvernos especialistas en nosotros mismos. Cuando les proponía las preguntas del cuestionario de Bernard Pivot, también es un poco para decirles, tienes estas respuestas, ¿cierto? Me imagino que las tienes, o sea, me imagino que has pensado, no porque todo el mundo deba pensar en su palabra favorita o algo así, sino porque tenemos una, ¿sí? Y si tenemos una, debe aparecer muy rápido, ¿sí? Hay preguntas que nos lanza la gente y ahora está es una oportunidad preciosa porque han surgido muchos emprendimientos y muchas iniciativas que me parecen muy chéveres de posibilitar conversaciones. En mi casa usamos muchas veces durante muchísimos años herramientas que traía una de mis hijas o algo para conversar. Pero ahora hay cajitas con preguntas por distintos niveles, preguntas graciosas, preguntas incómodas o preguntas muy emotivas o muy de reconocimiento. Tengo nuestras amigas de Ubuntu que se las súper recomiendo en Chile, que hacen cajas de preguntas y de temas de conversación para parejas, para familias, para profes. Es una cosa fantástica. Pero muchas veces cuando aparecen estas preguntas, es curioso que uno deba quedarse tanto tiempo pensando la respuesta, porque no sabemos cosas de nosotros mismos,
¿Por qué somos tan buenos sabiendo de Messi? ¿O por qué somos tan buenos sabiendo, en mi caso, de Steve Curry? ¿O por qué somos tan buenos hablando de cocina? ¿O por qué somos tan buenos hablando de fitness o de CrossFit o de cualquier cosa? Todo el mundo sabe ahora de nutrición, todo el mundo sabe ahora de índices de masa corporal, todo el mundo sabe ahora de azúcar, todo el mundo sabe de keto y todo el mundo sabe de gluten, ¿sí? Y sabes de ti, sabemos de nosotros. Esa es la gran oportunidad. Esa es la gran oportunidad de pensar y de juntar estos mundos. Saber de ti y apasionarte por tu todo. Apasionarte no solamente porque si tienes un diagnóstico en un riñón, sepas exactamente qué dice tu historia clínica y estés atento a eso, que es importantísimo y por favor hazlo. Por favor, si tienes una condición médica, entérate de todo lo que puedas saber alrededor de eso. Pero no solamente porque tienes una dificultad, también porque tienes la vida, también porque tienes un vínculo, porque tienes una pareja. ¿Cómo eres? ¿Cómo te gusta que te quieran? ¿Qué cosas te molestan? ¿Por qué te molestan las cosas que te molestan? ¿Por qué te gustan las cosas que te gustan? Dices que tienes unos valores. ¿Y por qué tienes esos valores? ¿Por qué no tienes otros? ¿Porque los escogiste? ¿Porque los aceptaste? ¿Porque no tienes ni idea? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Porque se supone que son los que tienes que tener? ¿Y se supone por quién? Se supone por qué tipo de marco que te implica que ahí tienes que moverte. Pero también a veces los podemos aislar, los podemos guardar en un cajón porque hay que resolver algo que implica traicionar un poco nuestros valores y eso es una decisión consciente, eso es una decisión apresurada. ¿Sabes quién eres en ese momento? O sea, como que lo tienes muy claro. No es un asunto únicamente, insisto, de volvernos buenos en algo, de apasionarnos con algo, de apasionarnos con un tema y sernos especialistas en el tema, sino de apasionarnos con nuestro todo. Y nuestro todo es un ser humano, vos y yo somos un ser humano complejo, absolutamente multidimensional, llenos de muchos matices distintos, ¿no? La tradición filosófica nos dijo, eres cuerpo y alma, ¿sí? Y además nos dijo, el alma es fantástica y el cuerpo es sospechoso, ¿no? Y entonces nos volvimos enemigos durante muchísimos años del cuerpo y todavía hay rezagos de eso en muchas de las prácticas religiosas, ya vamos a hablar de eso, de muchos de nosotros. Luego aparecieron otras ideas, ¿no? Entonces apareció, bueno, pero también hay como un espíritu ahí. Y entonces están las viejas y clásicas definiciones de la memoria, de la voluntad, del entendimiento. Y cada vez más la antropología ha venido diciendo, espérate, porque somos seres integrales con muchas más cosas. No solamente tenemos un organismo, también tenemos un cuerpo, que no es lo mismo. No es lo mismo tener riñones a tener la posibilidad de tocar a alguien, ¿sí? No es lo mismo sentir el frío o el calor, ¿verdad? Que la calidez de los otros y poder expresarla. Pero además somos inteligencia, pero también somos intuición, pero también somos la posibilidad de notar lo que pasa con los otros, ¿no? De conectarnos a nivel empático con los otros y somos también una emocionalidad que a veces aparece sin que nos hayamos dado cuenta, sin advertirlo y puede desbordarnos y por eso muchos hemos tenido que salir corriendo a decir, por favor, necesito ayuda con algo que no he podido manejar en los últimos días. No se trata de dedicarnos a una sola cosa. No se trata de dedicarnos a una partecita. No se trata de que vuelvas tu vida a una partecita y muchas veces los discursos de la moralidad o los discursos de ciertas espiritualidades o los discursos de ciertas corrientes de psicología hacen que nos dediquemos como a trabajar en una partecita y trabajar en una parte y nos volvemos muy buenos en eso. Y las otras van quedando como regadas por ahí. Y parte de lo que yo quisiera decirles en este día de hoy es no dejen trozos suyos abandonados en ninguna parte, ni frente a lo que hacen, lo que les gusta, lo que quieren aprender, a la gente que quieren, a la gente que no quieren, pero que está ahí en su vida y que hay que resolver eso, ni frente a las ilusiones que tienen, ni frente al pasado, ni frente a miedos, ni frente a los grandes principios de la vida. Seguramente Alberto nos va a hablar mucho de eso, ¿no? Del propósito. No dejen trozos suyos abandonados por el camino, pensando que otras de las partes son más importantes o que si esto está bien, lo demás no importa, ¿no? Que es la respuesta clásica de nuestros mayores, ¿no? De nuestros ancestros. A mí mis tías y mis papás siempre me dijeron, y mis tíos en Ibagué, siempre me dijeron, pues mijo, hay salud, que eso es lo que importa. ¿Sí? Al menos hay salud. Desde que haya salud, eso es lo demás, ¿no? Y eso es que no tienes gripa, eso es que no tienes reumatismo, eso es que no tienes esclerosis,
y es suficiente si de pronto no hay trabajo, o es suficiente si no hay amor en tu vida, si la soledad te está desbordando por todas partes. Es suficiente si nunca pudiste aprender lo que querías aprender, es suficiente. Y si estamos acá y estamos pensando en esto, el primer mensaje es: esto se trata, esto de juntar el mundo de la espiritualidad y de la salud mental, se trata de mirarnos como un todo y apasionarnos por el todo, y que te vuelvas especialista en ti y que te vuelvas especialista en tu todo, y que sepas cuándo te salió el último lunar, no cuándo le salió el último lunar yo que sé, a Taylor o a Paz o a quien sea, ¿sí? Y no porque sea despreciable el estar atento a alguien que uno le cae bien o del que uno es fan, no importa, sino porque puede haber algo de inconformidad con mi propia historia cuando estoy pensando en las historias de los otros, siempre y en todo lugar. Y lo que pasa, y la razón por la que es importante que el todo nos volvamos apasionados, es porque el todo está conectado por dentro. No sé si se recuerdan una época en la que algunos de ustedes de pronto no estaban por ahí, pero cuando empezamos a tener celulares, cuando empezamos a tener teléfonos móviles, hubo una pequeña moda un poco horrorosa, pero también sucedió con otros electrodomésticos como los teléfonos y cosas así, en el que las carcasas eran transparentes. Y cuando las carcasas eran transparentes, había la posibilidad de mirar todo el cableado que había por dentro, que no era una cosa particularmente interesante, una cosa particularmente estética, pero fue como una tendencia, ¿no? La tendencia de la carcasa transparente, el teléfono transparente, las vainas transparentes, y se veía todo por dentro. Pues si nuestra piel fuera transparente y algunas de nuestras fibras y nuestras membranas fueran transparentes, veríamos como todo está conectado por dentro, absolutamente todo. No hay una parte de nosotros que esté desconectada. Y si hay una parte que está desconectada, eso es un problema. Eso es un problema fuerte, es un problema complejo. Y por ahí empieza una grieta de muchas dificultades y de mucho sufrimiento. En una vieja película de la que después hubo un remake, más famoso el remake, por supuesto, que fue Nicolas Cage y Meg Ryan, El Ángel Enamorado o Ciudad de los Ángeles, que era una vieja película de Wim Wenders de la que hicieron un remake. Aparece un momento bonito en el que él pregunta por qué lloramos, ¿sí? ¿Por qué lloramos cuando estamos tristes? ¿Y cómo puede ser que un acontecimiento que no es particularmente agradable pueda convertirse en un cúmulo de cosas internas dentro de nosotros? Una carga de símbolos que se vuelve una carga de sentimientos, o viceversa, una carga de sentimientos que se vuelve una carga muy, muy fuerte en lo que estamos pensando, en lo que significa la vida para nosotros, y cómo se termina traduciéndose en que el cuerpo saque un líquido por nuestros ojos. ¿Por qué lloramos? ¿O por qué nos despertamos temprano cuando vamos a tener un día emocionante? Porque tenemos un plan chévere y ese día sin alarma y sin nada, de pronto estamos despiertos 30 minutos o una hora antes de que suene el despertador. ¿Por qué esa conexión tan profunda? Porque un dolor se vuelve una tristeza, porque una preocupación se convierte en un dolor de espalda, porque la falta de que tomes agua y que te alimentes bien se puede convertir también en que tengas un conflicto mental serio, ¿no? Porque la privación del sueño es una forma de tortura. Porque todo está conectado entre nosotros. Y a veces nos pensamos de manera muy aislada, muy separada. Pensamos que una cosa es por acá, no, pues yo estoy bien en mi trabajo, pero no estoy durmiendo, pero no importa, pero bueno, sí, tengo unos líos en la casa, tengo unos familiares, no me estoy entendiendo muy bien con mi esposo, pero bueno, de resto las cosas van bien, no, ando con una gastritis terrible, un dolor en la barriga espantoso, pero bueno, al menos, no, espérate un segundo, ¿sí? Todo es señal de algo más. Todo, absolutamente todo. Y eso no es un descubrimiento reciente. Esa es la manera como se ha entendido el cuerpo humano durante muchísimo tiempo. Lamentablemente, una parte de la ciencia ha empezado como a fraccionarnos y a hacernos pensar que se puede trabajar una cosa por un lado y otra por el otro. Pero durante muchísimo tiempo fuimos conscientes, y cada vez más, insisto, la antropología es muy consciente de que estamos, y
conectados. Las cosas que van pasando a nivel biológico se reflejan a nivel mental, las cosas que pasan a nivel emocional se reflejan a nivel físico, las cosas que pasan en el proyecto de vida y en el plan de vida, si vuelven realizadoras, nos dan unas fuerzas inusitadas para enfrentar cosas para las que no creíamos que teníamos esa fuerza. Estamos conectados. Y es imposible desconectarnos. Hay una serie fantástica en estos días que se llama Severance, en Apple, se la súper recomiendo, que es la historia de una distopía, un mundo en el que cuando la gente entra a trabajar, automáticamente cuando cruza la puerta del edificio, automáticamente desaparece todo su cerebro, hay como un compartimento, desaparece todo su cerebro, su vida privada y su vida personal. Y a partir de ese momento hay como un acceso únicamente a los archivos de mente que tienen que ver con el trabajo. Y cuando la gente sale del trabajo y va para su casa, no se acuerda de nada del trabajo, no sabe quiénes son sus compañeros, no sabe lo que hace en su oficina, no sabe, es un planteamiento acerca de la seguridad industrial, del cuidado de los secretos industriales. Pero muestra clarísimo, es una gran serie, es buenísima. Un poco perturbadora en ciertas cosas, pero buenísima. Muestra que hay unos límites que se rompen y en esos momentos de trabajo la gente intenta también decir, yo quiero saber quién soy afuera. O cuando están afuera dicen, yo quiero saber quién soy adentro y qué es lo que hago adentro, porque no tienen acceso a esa parte de su memoria ni a esa parte de su inteligencia. Y es exactamente un reflejo de lo que intentamos muchos con una idea un poco extraña de poder desconectarnos de ciertas cosas, de poder dejar a un lado. Voy a dejar a un lado esto que estoy viviendo para concentrarme en esto. No se puede. No se puede. It's not possible. No hay nada que hacer. Está ahí y va a estar ahí. Y es importantísimo que si nos apasionamos por el todo, es porque nos damos cuenta que todo está conectado. Que todo dentro de nosotros está conectado. Que no hay posibilidades de amputarnos emociones, ni pensamientos, ni relaciones, ni temas alimenticios, ni temas nerviosos, ni temas físicos. Está ahí. Y por eso el autocuidado es tan importante, por eso el estar presentes en nuestra vida y mirarnos a los ojos y decir, tengo que hacerme cargo de esto que me está pasando es tan importante, porque siempre va a tener implicaciones en una y otra cosa. Somos una gran fila de dominós, ¿sí? En el que cada pequeño golpecito tiene repercusiones en muchas otras cosas más. Y por eso, quererse a uno mismo es quererse completo. Por eso, si Alberto me permite parafrasearlo en este momento, yo diría que amarse es amarlo todo. El libro de Alberto se llama Amar es ganarlo todo. Y aquí, pensando en nosotros y en nuestro todo y en cómo nos damos cuenta que estamos conectados completamente, yo diría que quererse es quererlo todo. Quererse a sí mismo es quererse completamente. No se puede tener una autoestima fraccionada. No puedes tener unas partes de ti que te caen muy bien y otras que odias, ¿sí? Hay que abrazarse, hay que aceptarse, hay que acogerse como somos, con todo lo que somos y con lo que hemos vivido. Y esa es la única posibilidad de lanzar esto hacia adelante. ¿Y cómo se lanza hacia adelante? ¿Cómo coger todo esto? Y bueno, ok, me va a costar un enorme trabajo quererme completamente, pero listo, cuando me quiera, ¿qué va a pasar? Y claro, es que no estamos aislados ni solos en el mundo. No lo estamos. Estamos junto a cosas y junto a personas y junto a una realidad que nos impacta y que muchas veces, como dice Sabater, nos opone resistencia, ¿no? Nos dice que no. Y eso significa que no solamente no estamos solos, sino que no dependemos exclusivamente de nosotros para vivir. Es decir, amarse es tan importante particularmente porque no es nuestro amor lo único que recibimos, sino el amor de los otros, pero también sus miradas, pero también sus aprobaciones, pero también su indiferencia, pero también su empujón en el bus del transporte público, pero también el que quiere aprovecharse de uno o el que pide cosas que no podemos dar, y también están las condiciones del mundo en el que vivimos, muchas veces pobreza, muchas veces corrupción, muchas veces falta de trabajo, la injusticia que nos tiene como hasta aquí en la gran mayoría de nuestros países. Y puede ser abrumador, a menos que te quieras, a menos que te quieras lo suficiente, a menos que aparezca ese núcleo de quererme completo,
de amarme completo, de amar mi todo, no mis partes, no las partecitas que corresponden con los estándares de otros o con las expectativas de otros o con las ilusiones que me he hecho, a veces ni siquiera acogidas y elegidas por mí, sino porque me parecieron chéveres o porque así es como se vive, ¿no? Es lo que se supone que debería pasar. Creo que la manera de sacarlo adelante es por algo que podríamos llamar como el triángulo del interior, ¿no? Yo estoy convencido que la gran mayoría de personas tienen prácticas espirituales. Diría todas, pero no quiero ser, prácticas religiosas. Diría todas, pero no quiero ser tan pretencioso. Pero la gran mayoría tienen prácticas religiosas. Aquí estamos haciendo una distinción clarísima entre la espiritualidad y la religión. Pero no para decir que la religión es una cosa que la gente no hace. Yo estoy seguro que la gran mayoría de la gente hace cosas religiosas, ¿sí? No las hace en un sistema institucionalizado como probablemente los que hemos nacido en una religión como el catolicismo, como el cristianismo, que son estas cosas tradicionales y llenas de procesos y tal. No. De pronto tienen unas prácticas más personales, más individuales, pero son sin duda prácticas religiosas. Y entonces este triángulo que les propongo que miren es un triángulo entre la dimensión espiritual. La dimensión espiritual la define la logoterapia como el órgano del sentido, es decir, esa parte que hace que todo lo tuyo mental, todo lo tuyo social, todo lo tuyo físico tienda hacia algo mayor, tienda hacia algo que lo rebose, tienda hacia algo que lo realice, que lo haga sentir sublime, ¿no? Completo y trascender, ¿no? Entonces hay como una parte que nos lanza tiene que haber algo más en esta vida. Y eso es la dimensión espiritual, ¿sí? No es como una partecita que se activa y se conecta con lo divino y con las cosas sobrenaturales. No. Es lo que coge toda esta existencia y le hace preguntas y nos hace capaces de responder las preguntas que la vida nos está haciendo. Esa es la dimensión espiritual. Y también está el tema específicamente de lo emocional y lo mental, que son nuestras maneras de percibir y nuestras maneras de responder a la realidad que nos rodea, ¿sí? Y por eso tan importante desde dónde estamos viendo nuestra vida, desde dónde la estamos viendo, va a condicionar desde dónde la estamos sintiendo y viceversa, ¿sí? A qué le estamos dando un peso emocional muy fuerte va a condicionar las formas en las que la vemos. Y por último están las prácticas religiosas. Y esas prácticas religiosas las entiendo como las maneras como yo en mi vida expreso en dónde he puesto mis certezas y en dónde he puesto mis confianzas, ¿sí? Tiene que ver con principios, claro, pero también tiene que ver con unas certezas que a veces no son del todo tan verificables, pero también sería imposible vivir en un mundo de solo certezas, no es posible. Y cómo eso se convierte en una práctica que a veces hacemos de manera supernatural, súper espontánea. Algunos, insisto, tenemos como referente en estas prácticas religiosas, pues, insisto, sí, las religiones organizadas, no pasa nada. Otros insisten en no tener como referente en las religiones organizadas. Está buenísimo. Cuando dicen, no, es que yo no soy religioso, yo ahí diría, de pronto no eres religioso de una religión organizada, es lo que me estás diciendo, pero tus prácticas, tu manera de vivir me habla de unos lenguajes, de unos rituales, de unas maneras de ser que además a veces compartes con otros y donde expresas en dónde están puestas tus certezas, en dónde están puestas tus confianzas. Básicamente lo que quiero decirles para terminar es que esas tres cosas tienen que dialogar. Tienen que dialogar. La dimensión espiritual, este sentirnos lanzados a buscar un poco más, tiene que dialogar con nuestras prácticas religiosas. Ahí no puede haber un cortocircuito. Hay mucha gente que tiene prácticas religiosas de las organizadas o de las no organizadas, de las superinstitucionales o las no institucionales, de las más hippies del mundo o de las más tradicionales, que no tienen ninguna relación con su sentido de vida, con las preguntas fundamentales de su vida, con el sentimiento importante de su vida. Incluso a veces esas prácticas lo que hacen es decir, no te preguntes eso, no te preguntes eso, no es necesario. Y también tiene que dialogar con desde dónde estoy viendo el mundo, desde dónde estoy sintiendo el mundo, cómo lo estoy sintiendo, cómo estoy sintiendo la vida, cómo estoy sintiendo las relaciones con los otros. Hay que entrar en diálogo y ese diálogo es acogernos, es pensarnos, es conversar con los otros, es permitirnos las conversaciones sobre los sentimientos, sobre las emociones, sobre las creencias, sobre los principios, es permitirnos ir más allá de lo anecdótico en nuestros vínculos, en nuestros momentos de profunda
mística personal, donde sea que la practiquemos, y en nuestros momentos con nosotros mismos, en las preguntas y las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, que ojalá no pasen siempre ni por el reproche, ni por la intención de cambio únicamente, porque muchas veces la intención de cambio parte de un rechazo y no de un deseo de transformación. Y si estas tres dialogan, el todo se vuelve otra cosa. Se vuelve otra cosa. Y apasionarse con el todo nos vuelve seres humanos mucho más dispuestos y mucho más tranquilos. Creo que lo que viene con Lucía y con Alberto van a ser explicaciones que les van a iluminar muchísimo frente a lo que quise abrir y lo que quise decirles. Así que gracias por estar acá y hay mucho por aprender hacia adelante.